¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno para mí es estar con ustedes y compartir el libro de los Hechos. El libro de los Hechos ya arranco porque esto es como que le pongo primera y bueno, y no paro. Escribí un libro acerca de Hechos. Mirá, te lo voy a mostrar para que se llama Te toca a vos. Y tiene lo dividí en dos partes, ahora voy a sacar la segunda, pero es súper interesante. Es súper interesante porque el libro de los Hechos, por ejemplo, cuenta nada más, o sea, cuenta los primeros 30 años de la iglesia. O sea, lo que vos lees en Hechos son los primeros 30 años de la iglesia y se relata, escucha, el 1% de todo lo que vivió la iglesia en ese momento, solo el 1%. De hecho, vas a encontrarte a Pablo hablando en Troas, que escribe y dice que predica hasta medianoche, ¿se acuerdan? Que hasta se dormía la gente y se moría escuchándolo, y no hay solo un registro de ese sermón. No hay un registro, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahora, de los 40 días que el resucitado estuvo hablando con los muchachos cuando se les presentó a 500 con pruebas indubitables. O sea, nadie colgó un meme, una historia de Instagram, nadie dijo nada sobre 40 días explicándole lo concerniente al reino de los cielos. O sea, el libro de los Hechos solamente cuenta 30 años de historia esto me desafía, de cómo la iglesia en 30 años lleva el evangelio de Jerusalén a Roma. En 30 años el evangelio va de Jerusalén a Roma sin los medios de comunicación, sin los aparatos que hoy tenemos detrás de un montón de cosas, con todo lo que tenía los discípulos en contra, sin palancas, sin ayuda del Estado, sin políticas a favor, sin nada, absolutamente nada, solo con una cosa, con el poder del Espíritu Santo. Lo único que hicieron estos hombres fue predicar a Jesucristo y dar su vida por Cristo y llevar la iglesia. Encontramos personajes, es un libro de acción, es un libro de aventuras, es un libro donde vos decís, wow, es imposible no ver. Vamos a encontrar, bueno, decimos que el libro de los Hechos tiene un año más o menos de donde se confeccionó, donde se escribió. ¿Por qué? Porque aparece Pablo preso en Roma, cuenta Lucas lo escribe, Lucas es historiador, por eso es muy cronológico, muy exhaustivo, muy preciso, y él habla de Pablo preso en Roma, o sea que eso, según las cartas paulinas, eso pasó en el 63, así que el libro de los Hechos entendemos que fue escrito en el 64, pero más allá de fechas y movimientos, se levanta un César ahí llamado Nerón que va a perseguir a la iglesia crudamente, nos van a contar de hombres. A mí me gusta encontrar en el libro de los Hechos los profetas sin nombre, aquella iglesia que no tenía nombre, que no pertenecían, por ejemplo, al grupo privilegiado o conocido de los apóstoles, pero sin embargo fueron los perseguidos, los que entraron en ciudades y generaron avivamientos. Por ejemplo, el avivamiento en Samaria, ciertos chipriotas, o sea, gente que ni siquiera tiene nombre, pero dispuestos a dar su vida, que venían perseguidos de Jerusalén y Samaria. Personas como Esteban, que son, miren, Esteban, un hombre que se va a levantar de entre el pueblo, porque si hay algo que notamos en el libro de los Hechos, es que el Espíritu Santo da vuelta la iglesia, o sea, da vuelta a la fe, o sea, lo que se venía conociendo como de fe, se da vuelta, pero poderosamente.
y no de forma literal, ¿viste? Cuando dice, no, lo dio vuelta, me dio vuelta la cabeza. No, no, se dio vuelta porque hasta ese momento los que llevaban adelante la fe eran personas que, claro, venían de una cierta preparación. ¿Te acordás? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los hebreos de hebreos, como decía luego el apóstol Pablo, en cuanto a la ley fariseo y todas estas cosas. Pero ahora no, el Espíritu Santo continúa con lo que Jesús hizo y va a tomar desde el pueblo a personas y las va a poner a ministrar. Por eso el apóstol Pablo luego va a escribir que él tomó lo vil y lo menospreciado para avergonzar la sabiduría de este mundo, para llamar las cosas que no son como si fueran, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la da vuelta y ya no hay jerarquías religiosas que administran la iglesia, no que la administran, sino que la administran, sino que son personas tomadas del pueblo. Llámenme de entre ustedes 7 varones, ¿se acuerdan? Y elíjanlos, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, ¿me entendés? Y entonces la iglesia empieza a funcionar. Pero yo quiero voy a comenzar al revés. Voy a comenzar, voy a tratar de en estos minutos que tengo, porque dar el libro de los Hechos, cada libro es una hermosura, llevaría mucho tiempo, por ejemplo, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3. Pero déjame comenzar desde el capítulo 4 y voy a hablarte desde el capítulo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 hasta llegar al 4. Y voy a empezar de una forma un poco devocional o para que podamos entender y poder aprovechar el tiempo y entender lo que pasó en esos días. Y el nacimiento, que yo no creo que sea el nacimiento, porque muchos teólogos dicen que la iglesia nace en Pentecostés. Yo creo que el Espíritu Santo vino a darle poder a una iglesia que ya existía. De hecho, el génesis de la eclesiología lo presenta la teología mateana. O sea que el principio de la iglesia está en Mateo. Cuando Jesús habla de la iglesia, habla claramente de la iglesia. Creo que el Espíritu Santo sí viene a levantar, a empoderar a una iglesia que estaba pasando una crisis violenta, una crisis fuertísima. Y te la voy a explicar. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 4, versículo 32, si lo podemos buscar, poner o leer, si tenés tu Biblia por ahí, yo te lo voy a decir de memoria. Me encanta la Biblia de memoria, siempre la aprendo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo alma y un solo corazón. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, las palabras a mí que me llaman poderosamente la atención son las palabras la multitud de los que habían creído. ¡Wow! Vos ponete a pensar que estamos en Hechos capítulo 4 y dice la multitud de los que habían creído. Si vos te situás cronológicamente, Hechos capítulo 4, son 52 días después de la Pascua. En la Pascua murió Jesucristo. O sea, 52 días después de que muere Jesucristo, estos tipos ya son una multitud. Son una multitud. O sea, a mí me llama poderosamente la atención la primera palabra, ¿no? Y la multitud de los que habían creído. Yo te quiero animar a poder observar el libro de los Hechos. La multitud de los que habían creído, versículo. No sé quién habló. Dice, entonces, lo que te quiero decir es que podamos ver lo que significa para nosotros hoy, esto que para nosotros es nafta de avión, para nuestros corazones fititos. ¿Me entendés? Porque es nafta de avión, porque yo no puedo entender cómo por un lado me motiva y por otro lado me hace demasiado mal, porque digo, Dios mío, yo hace 18 años que estoy con la iglesia y estos en 42 días son una multitud.
algo está pasando en mí que yo necesito revisar. Y entonces, ¿por qué? Porque claramente el Dios de los muchachos que están haciendo iglesia, porque ellos tenemos que también comenzar a pensar y a veces desmitificar nuestra manera de ver a estos hombres, porque eran hombres, eran hombres, eran seres humanos, y te voy a explicar la multitud de los que habían creído. Entonces yo me pregunto, ¿cómo crecer y llegar a ser una multitud partiendo desde un dolor y una pérdida enorme? O sea, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es la pérdida? La pérdida enorme es la pérdida del Señor. O sea, ellos pierden a Jesús. O sea, vamos a explicarlo también, porque Jesús no se les perdió, pero ellos en muchos momentos no se habían olvidado. ¿Te acordás de lo de Maús? Que se fueron y le habían bajado la persiana en la fe. Nosotros pensábamos que él era el que iba. O sea, los términos verbales son muy claros. Pensábamos que él era el que iba. O sea, ya dejamos de pensar y creer que él es el que había dicho que era. O sea, le bajaron la persiana en la fe y eran 2 discípulos que Jesús les sale al encuentro. O sea, paralelamente entre este momento de Hechos capítulo 1, por ejemplo. Ahora, claro, ¿cómo llegar a ser una multitud partiendo desde un dolor y una pérdida enorme? Claro, ellos crecen, y acá vamos a, si podés anotarlo, grabarlo, ellos crecen cuando no podían crecer. O sea, porque todos los pronósticos, o sea, ellos crecieron contra todos los pronósticos eran negativos, no había esperanza para este grupo de muchachos. Su líder había sido masacrado, su líder había sido torturado, su líder había sido crucificado, metido en una tumba. Y ahora ellos estaban en esta historia. Ahora, claro, no había esperanza para estas personas. Y de repente, claro, ellos crecen igual y crecen en todas las áreas. Miren lo que crecen. Crecen en número. Crecen numéricamente. Lo que nos va a enseñar el libro de Hechos es que la iglesia crece numéricamente. Crecen en número. Vos te diste cuenta, nos vamos a ver ahora en unos segundos más adelante, que crecen y son 3.000. Luego van a ser al otro día, escuchá, al otro día 5.000. Mire, les puedo contar un pequeño testimonio. Abrí la iglesia y tuvimos un mover de Dios hermoso hace muchos años, hace 18 años. A los 4 años de abrir la iglesia, o sea, 14 años atrás, éramos 80. De 80 pasamos a 300 en 3 meses. El único requisito para que usted no sea obrero de mi iglesia era no fume marihuana. Todo lo demás es negociable. No, en chiste, ¿no? Porque claro, no teníamos obreros, porque claro, no podíamos. Y yo exploto cuando de ser 120 a pasar a ser 3.000. O sea, no sabemos lo que leemos. No sabemos lo que leemos. Porque si hoy sos 120 y mañana, o sea, vos te acostaste, te levantaste hoy con 120 y te despertás mañana con 3.000 miembros. ¿Lo sabés? Y al otro día, no un mes, al otro día se añaden 2.000 más y son 5.000. Y después dice, y cada día se añade a la iglesia lo que habían de ser salvos. O sea, es un montonón, es un montonón. O sea, ¿me entendés? Entonces, hay algo que crecen numéricamente, crecen geográficamente. ¿Por qué? Por la palabra que da Jesús. Vamos a crecer. ¿Cómo? Aunque este crecimiento, wow, fue muy fuerte porque ellos crecen geográficamente. ¿Por qué? Por la extensión, porque se extienden Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Crecen, ahora lo vamos a explicar también, bueno, podríamos, no me va a alcanzar a mí el careto, pero escuchá, crecen, todavía no arranqué con el 1, pero crecen culturalmente. ¿Por qué crecen culturalmente? Claro, porque la cosa estaba cerrada, solo le pertenecía a los hebreos. Pero ahora la iglesia se abre.
Se abre y vienen otras culturas, vas a ver que vienen los griegos, los chipriotas, que ¿quiénes son los chipriotas? ¿Qué sé yo quiénes son? O sea, viene otro tipo de personas que llegando al 100, al año 100, el problema de la iglesia, y lo va a decir Juan en Apocalipsis, no es el problema del diablo por el cual la iglesia está por tambalear en el 100, es por las cosas de adentro, porque se abre la iglesia y cuando la iglesia se abre, uno tiene que ministrar, porque cuando la iglesia se abre, la iglesia recibe a todos. ¿Me entendés? Entonces recibe otras culturas y crecen culturalmente. Entonces también crecen, escuché, esto está muy interesante, porque también crecen teológicamente. ¿Por qué crecen teológicamente? Claro, porque ellos conocían solamente la ley, porque la ley vino por Moisés. Ellos conocían la ley, eran expertos en la ley, pero la gracia vino por Jesucristo. Y ahora tenían que aprender gracia y crecen en gracia, crecen teológicamente. Pero o sea, y esto ya hablando de los suyos, de los discípulos, de los que le conocen, que hasta ahora están en una, vos ubicalo, porque ponete a pensar cómo deberían estar estos muchachos que nosotros nos inspiramos con sus vidas, pero estos hombres, seres humanos, cómo deberían estar en sus vidas, en sus corazones, diciendo, wow, dejamos todo, redes, casas, todo, familia, todo, nos fuimos atrás de este hombre creyendo que era alguien y ahora no está. O sea, pensá en sus corazones. Entonces, aparece aquí Lucas hablándonos en Hechos capítulo 1 de que Jesús escuchen esto, que se le aparece a 500 personas con pruebas indubitables de que él era el que había estado con ellos. ¡Wow! ¿Me entendés? Se les presenta y les enseña lo concerniente al reino de los cielos durante 40 días, hablándoles. O sea, ¿me entendés? Quizá yo te voy a explicar el calibre de revelación que maneja Hechos capítulo 1. Se les aparece un ex muerto, hablándole 40 días. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, vuelvo. Pero no estuviste en la cruz, no estuviste en la tumba. Hola, no, yo soy, pero viste, acá estoy de vuelta. El primer día yo voy y digo, no. El segundo, voy para ver si viene. El tercero, porque claro, termina el segundo día, chicos, mañana los espero acá, ¿eh? Ok, bueno, listo. ¿Dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Qué onda? ¿Me entendés? Porque todavía no había ascendido al cielo. ¿Me entendés? Y de repente, hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben? Vengo de pelear con el infierno, de ahí salí, ahora toda la muerte no tiene más poder. Bueno, andás a ver qué cosas les dijo. Por eso digo, nadie registró nada, che, pero claro, es que no se podía registrar, estarían así. ¿Me entendés? No hay chance. Claro, en el día 39, 59 minutos, de repente Jesús debe estar hablando sobre, no sé, qué sé yo, de qué debe estar hablando, porque no tengo ni idea, pero de repente está hablando y viene una nube. Una nube, se para. La nube, la de allá, la de Moisés, la del monte, la nube, la Shekinah, se le para adelante. Y de repente, ¿qué hace el hombre? Tuc, tuc, se sube a la nube y se va. Tipo Marty McFly en Volver al Futuro con su patineta, él surfea la nube y se va. Desde arriba de la nube, dice, muchachos, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los tipos quedan mirando el cielo, claro. Quedan mirando el cielo y dicen, wow, qué loco, ¿no? Cuando están mirando al cielo, le tocan el hombro y le dicen, varones Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Cómo se fue? Volverá. Dos ángeles. No me entendiste, ¿no? O sea,
Escucha, un ex muerto que te habla, una nube de transporte público y dos ángeles, tiene que seguir un velorio. O sea, a alguien le tiene que agarrar un paro cardíaco porque es demasiado. Es demasiado. ¿Entendés? Es muy fuerte. Lo que te quiero decir es que, ¿me entendés? Ellos conocen a Jesús. Ellos, ellos ahora reconocen a Jesús. Pero lo que están teniendo ahora de Jesús es algo. Vos pensás que están ahí entre esta gente, están los que caminaron con él. Muchos de los que lo vieron antes también están ahí. Pero esta gente lo había visto caminar por el agua, lo había visto, no sé, sanar leprosos, lo había visto multiplicar pescaditos. Pero ahora, escucha, ahora estaban viendo algo que ellos jamás antes en su vida habían visto. O sea, lo que me enseña el libro de los Hechos es esto, que lo que yo conocí ayer de Jesús fue impresionante. Lo que conocí ayer me volvió loco, pero lo que hoy tiene para mi vida es mucho mejor. Y que yo necesito, escucha, que yo necesito conocer a Jesús como hoy Él quiere revelarse a mi vida. Y entonces ellos lo conocían de muchas maneras, de muchas formas, pero nunca lo habían visto como ahora lo habían visto. Entonces, claro, los muchachos le dicen, vayan, vayan, le dice de arriba y se van, dice, y esperen en Jerusalén la promesa que va a venir. Claro, mira, es muy fuerte. O sea, vayan a Jerusalén y esperen el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Les dice así. Claro, yo no, nunca te olvides que son como vos y como yo. O sea, es muy loco. O sea, entonces le dice, claro, porque hoy nosotros hablamos con el dedo no del lunes, del martes. O sea, le está diciendo, vayan y esperen al Espíritu Santo. Digo, ¿qué es? Porque hoy nosotros tenemos neumatología. Neumatología es el estudio de la teología del Espíritu Santo. Te enseño los 7 los 7 ejes de su teología. Te enseñamos cómo hablar en lengua, ¿no? Repetí conmigo, rica la fanacoa. No, te decimos, pero en ese momento los muchachos están en un shock espiritual porque muere y ahora se enteran que está vivo. Porque lo que necesitamos para crecer y llegar a ser una multitud es o llegar a ser todo lo que Dios piensa o sueña con nuestro corazón, o más bien lo que su propósito me deja a Él de alguna manera ser parte en esta vida, es tener un encuentro con el resucitado. Todo comienza con un encuentro con el resucitado. Todo comenzó con un encuentro con el resucitado. La cosa en nuestra vida empieza con un encuentro con el resucitado. El resucitado sigue moviéndose. Y es tan fuerte, escucha esto, si nos podemos volver al capítulo 4, cuando dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección. O sea, ¿de qué daban testimonio? De la resurrección. Claro, ¿me entendés que un encuentro con Dios, hasta en esta parte, es muy relevante esto? ¿Por qué? ¿Por qué es muy relevante lo que dice capítulo 4? Porque hasta ese momento, yo no te voy a hablar de que Jesús cambió el mensaje, porque nunca cambia el mensaje, pero sí a ellos les cambió el mensaje, porque Jesús, hasta ese momento, hasta antes de la crucifixión, Jesús venía predicando una cosa. ¿Qué es lo que venía predicando? Jesús venía predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Ahora, los muchachos, dice, y con gran poder daban testimonio de la resurrección, y decían más, porque tenemos que identificar
textualmente y en contexto cuando los muchachos dicen, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Escúchame, vos no me podés callar porque yo lo vi muerto y ahora lo estoy viendo vivo. ¿Cómo querés que me calle esto? O sea, ¿cómo querés que me calle que alguien que estuvo muerto y que ahora no solamente, porque claro, muchos resucitaron, pero muchos murieron, pero este no murió, subió al cielo, por eso es el primogénito de la resurrección de los muertos. O sea, es fuerte. Y entonces ya no hablan de aquello que hablaba Jesús, ya no hablan, escuchá, este fue el mensaje del libro de los Hechos. El mensaje del libro de los Hechos no es el reino de los cielos se ha acercado, sino el rey ha resucitado. Y entonces con gran poder presentaban a un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo los respaldó de Jerusalén a Roma durante 30 años en un 1% de lo que nosotros leemos con unas señales, prodigios, y cosas impresionantes. En el libro de los Hechos tenemos la iglesia de Éfeso. ¡Wow! La iglesia de Éfeso que nace en un avivamiento. Filipo nace en un avivamiento. Vamos a, si vos querés leer avivamiento, gloria a Dios por los generales de Dios, pero andá a leer el libro de los Hechos en el capítulo 16. Cuando Éfeso, en el 19, perdón, cuando Éfeso nace, es una locura. Escuchá, dice que los brujos quemaban sus cosas, que la gente venía pidiendo perdón por los pecados. Dice más, que Pablo se rompía los sacos, la gente se sanaba. La mano de Dios, o sea, la gente, los idólatras que construían templos, templecitos de Diana, abandonaban la fe. ¿Por qué? Porque cuando llega lo genuino, lo falso queda expuesto. Y el apóstol Pablo entra por ahí. Cuando digo, no podemos dejar de ver lo que, de hablar lo que hemos visto y oído. Un encuentro con el resucitado es el testimonio más grande. El hecho de tu cambio y de mi cambio, de mi transformación, lo hizo el Cristo resucitado, moviéndose en nuestras vidas el Espíritu Santo. Pero para llegar al 4 y que no me corte Amílcar, pero cuando vos muteame, Amílcar, porque yo, cuando quiere que termine, muteame o cortame, sacame, no me voy a ofender. Escucha, Hechos capítulo 2, porque sabés que después del 1 viene el 2. Y no sabes, después del 3 viene el 4. Me vine con todo. Pero después del 1 viene el 2, y el 2 es tremendo, porque ahí es donde los discípulos dicen que están unánimes juntos. Unánimes juntos. O sea, unánime, todos sabemos, es un alma. En el alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. O sea, vos pensás que estos están unidos, sintiendo lo mismo, buscando lo mismo y haciendo lo mismo. O sea, hay una unidad fuerte. Entonces, vamos a entender que el principio del crecimiento también se da en la unidad, porque no puede el Espíritu Santo ser derramado en una... O sea, el Espíritu Santo hace como quiere, ¿no? Pero la realidad es que cuando la iglesia se une, la cosa se resuelve más rápido. Y entonces dice que están unánimes juntos, escuchá, y de repente vino del cielo como un viento recio que llenó la casa en donde estaban sentados. Esto pasa en el día de Pentecostés. Esta es la experiencia pentecostal. No es la experiencia de una denominación. No, señor. El cristiano necesita, sea de la denominación que sea, tener la experiencia pentecostal. La experiencia pentecostal no le pertenece a una denominación, la experiencia pentecostal le pertenece a un corazón hambriento que le diga, Espíritu Santo, quiero conocerte, necesito que me llenes. Ahora, y de repente viene del cielo un estruendo recio que llenó la casa en donde estaban sentados. Qué relevante. O sea, qué relevante es la palabra sentados. ¿Por qué, Lucas, pusiste la palabra sentados en el día que fue derramado el Pentecostés? Primero, lo que viene del cielo viene para llenar la casa. O sea, que lo que viene del cielo viene para llenarte.
O sea, y el Espíritu Santo quiere llenar tu casa, esta casa y tu comunidad de fe. Lo que viene el Espíritu Santo es a llenarte. Viene para llenar. Y dice, y llenó la casa en donde estaban sentados. O sea que el Espíritu Santo viene a darle una patada a la silla. Porque después de ese día, estos muchachos nunca más estuvieron sentados. No, nunca más. Y entonces Pedro dice que va, antes dice que, y entonces les oían hablar allá del pozo y más allá de Sirene, las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Y mientras esto acontecía, dice que algunos se burlaban. Siempre que hay un mover de Dios, cuando Dios se mueve, hay dos cosas que pasan. Cuando Dios se mueve y Dios saca, y Dios hace cosas que no entendemos, o se rechaza o se burla. Y de repente estos se burlan, pero mientras que se burlaban, dice, y entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y dijo, muchachos, estos no están ebrios como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los posteros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! ¿Quién es? Esto es para un cuadro. Escuchá, esto es muy... esto es una locura porque Pedro hace 50 días, ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba... Imagínate Pedro, el amado del Señor. A mí me gusta Pedro tenerlo como compañero de equipo, ¿no? Viste, que en la cena dice, aunque todos estos te nieguen... Aguantá, Pedro decía, Juan, me tratás de traidor. Aunque todos estos tenían... Y Jesús le dice, bajá el nivel, Pedro, porque va a cantar el gallo 2 y me vas a negar 3. Yo nunca te negaré. Cocorocó. Calentando en un fuego extraño, lo niega, ¿no? Pedro viene de ahí. Pedro viene de ahí, si bien estuvo con los 500, pero Pedro está frustrado. Imagínate que lo vio Jesús negándolo cara a cara. Todos sabemos que cuando nos la mandamos Jesús no ve, pero otra cosa es que te vea Jesús. Vos te la mandás y vos decís, uy, Señor, me la mandé, sé que me está mirando, porque viste que nosotros ponemos esos cuadros raros en nuestra casa, que ponemos los ojos de Dios estén abiertos día y noche sobre mi casa. Amén. ¿Lo pusiste vos? Sacalo. Porque es una suerte de gran hermano, ¿no? Ay Dios, porque en mi casa no pasan cosas buenas todos los días. Yo no me levanto todo el día diciendo, ay Berito, ¿cómo estás, mi amorcito? ¿Necesitas café con leche? ¿No? A veces cosas raras pasan, ¿no? No, algún plato volador, no, pero imagínate. Ahora, Pedro lo ve Jesús cara a cara y lo ve y dice que lo ve negándolo y lo mira y lo ve, y dice, y mirándolo, te lo dije. Mirándolo, lo condenó, no, mirándolo lo amó. Y claro, y llega este momento en donde Pedro se pone de pie. O sea que el Espíritu Santo viene a levantar al caído, viene a levantar personas caídas para transformarlos en una voz que necesita ser oída, escuchada. Pedro se va a transformar en ese momento en la voz. Y Pedro, escuché, ¿vos viste lo que dijo Pedro? No, lo pasamos porque sabemos de la profecía. Pero escúchame esto. Imagínate todo lo que viene pasando. Jesús que muere, todo rápido. Jesús que muere, pero que ahora resucita, que se les aparece, que los envía, que los llena con el Espíritu Santo. Vienen 3.000, vienen 3.000 ahí. Y Pedro en esa maraña de cosas que están pasando, es capaz de identificar un tiempo profético y decir, muchachos, tranquilos, esto es lo que habló aquel profeta. Tranqui, ¡wow! Un hombre sin letra y del vulgo diciendo, no, muchachos, a los sacerdotes, a todos los que estaban ahí, porque estaban todos en la fiesta, venían en la fiesta de Pentecostés, estaban... Tranquilo, muchachos, no se preocupen, acá no está pasando nada raro que no esté en la Biblia.
¿De dónde saca esas cosas? ¿Te diste cuenta que el Espíritu Santo nos capacita? Eso es lo que dijo Juan. No se preocupen cuando estén delante de la gente, porque el Espíritu Santo les dirá todas las cosas que ustedes van a hacer y decir. Entonces, claro, de repente ahora está testificando. Claro, porque ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Y recibiréis poder y me seréis testigos. Wow. Si una persona ha perdido el poder, es porque ha dejado de testificar. Entonces, necesitamos entender que el poder es para testificar. Y Pedro empieza a levantarse. Ahora vienen 3.000 personas. ¡Wow! Tremendo. Pedro les predica un mensaje evangelístico que nunca jamás nadie predicará, porque es un mensaje tremendo. Y Hechos capítulo 2 no dejan Hechos capítulo 3. Claro, ahí tienen 3.000 personas. Imagínate. Esto es tema para otro momento de Hechos, porque claro, los saberes aprendidos, y le pondría esta parte que no vamos a tocar, los saberes aprendidos los saberes que tenemos y nuestras tradiciones. Porque claro, de repente Pedro, como era un hebreo, como era un judío, tenía que ir al templo a orar. Y se levanta a la hora tercera. ¿A qué? A orar. Escúchame, Pedro, te acabo de traer 3.000 personas acá. ¡Es por acá! Acabo de moverse acá. ¡Es por acá! ¡Es lo nuevo, Pedro! Pero Pedro y Juan van al templo a orar. ¿No? Estaban orando. Y vinieron el Espíritu Santo. Vinieron 3.000 personas. Pero lo aprendido, la tradición, lo lleva al templo. Dios rompe cosas en nuestra vida que nos tiene que vaciar. O como siempre hablamos, ¿no? Desaprender cosas aprendidas para darle espacio a lo nuevo. Y de repente, claro, todo un tema. Y a Pedro le fue muy difícil porque Pablo le dijo, ¿te acordás? En el libro, sos medio falluto vos, ¿eh? Dice, vos estás bien con el Dios y con el diablo, le dijo Pablo a Pedro, ¿no? Sé tranquilo, ¿viste? Bueno, otro sermón. Pero el tema es que Pedro tiene esta lucha. Entonces ahora Pedro, escúchame, va al templo a orar. Y en el templo, claro, porque, escucha esto, entonces, vamos a ordenar un poco. ¿Cómo crecer y llegar a ser una multitud? Un encuentro con el resucitado. Lo segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. Y entonces ahí los muchachos arrancan. Y lo tercero, lo que yo necesito es saber el para qué tengo lo que acabo de recibir. Y entonces van al templo a orar, se encuentran con un muchacho. Ese muchacho que está ahí hace 42 años. ¿Cuánto? 42 años. Que le hacían, miren, le hacían un poquitito de ayuda social. O sea, alguien buen intencionado, porque lo veía sufrir, lo veía ahí paralítico y no podía andar, entonces le decían, bueno, vamos a ayudarte, te ponemos un colchón, te ponemos un poquito, que te lleven un poquito de agua, que te lleven una monedita, alguien que te dé de comer, ayuda social. Entonces pensaban que estaban haciendo bien. Entonces, cuando llega Pedro, o sea, no te voy a hablar mal de la ayuda social, porque yo tengo comedores, tengo hogar de niños, estoy construyendo un centro de rehabilitación para adictos, todo bien. Pero quiero decirte que esa no es nuestra tarea. Punto. Lo hacemos, pero esa no es nuestra tarea. La tarea de la iglesia es hacer algo evangelismo. Nuestra tarea de la iglesia, y ahora te lo voy a desarrollar, va más allá de la acción social. La tarea de la iglesia es la predicación del evangelio. Nuestra tarea es predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Punto. Lo demás lo hacemos. Lo demás lo hacemos. Y caminamos en esa historia y lo hacemos. Pero nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y te lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque a esta persona que ponían ahí, durante 42 años estuvo ahí. Me puedo pensar que cuando fue Jesús con los muchachos y rompió el templo, estaba ahí. Estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo ve. ¿Cómo? Lo ve. O sea, el Espíritu Santo te va a detener donde antes no te detenías.
Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo, es sensibilizar tu corazón frente a la necesidad y no podés hacerle la vista gorda. Cuando vos ves la necesidad, el Espíritu Santo te dice, sos responsable, hacete cargo. Y entonces Pedro ve ahora al tipo y le dice, dame plata. Y le dice, no tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dice Pedro? No tengo. Yo fui formado en una generación que decir no tengo, no sé y no puedo era pecado. Y entonces vivíamos con unas caretas gigantes. Pero Pedro dice, no tengo. No tengo plata, no tengo oro. Pero lo que tengo, te doy. Voy cerrando ya. Pero lo que tengo, te doy. Escúchame esto. Hay cosas que yo no voy a tener. Es más, te digo, mi esposa tiene más título que Messi. Y uno de los títulos que tiene es licenciada en organización de la educación. Yo soy licenciado en desorganización de la educación, pero, no, pero enseñamos. Entonces, ella tiene cosas. A mí le digo, Vero, voy a enseñar a los institutos, le digo, pero dame unas didácticas. El otro día me dio un montón de revistas, las llevé a pasear y las traje. No, esto es lo que hay. Te digo la Biblia de memoria, amo la palabra. Pero ella tiene cosas que yo no tengo, pero yo sí sé que ella no tiene lo que yo tengo. Lo que te quiero decir es lo que dijo Pedro. No tengo. Lo que me pedís, no tengo. No tengo. Pero tengo algo. Y lo que tengo te va a cambiar la vida. Lo que quiero decirte es que lo que no tenés no sea un argumento para dar lo que sí tenés. Lo que tengo, te doy. Y dice algo más, y con esto ya voy al 4 y cierro. Dice, y extendiendo su mano, tomó al paralítico, al hombre que este rengo, y le dijo, levántate y anda. Ahora, si a mí hoy me dijesen, pintá la iglesia, dibujala, ¿cómo te imaginarías, no la iglesia como un cuadro, la casita y los dos hermanitos? No, algo más creativo. ¿Cómo podrías dibujar la iglesia? Tomando el libro de los Hechos, ¿cómo te imaginarías la iglesia? Y si yo la tuviese que dibujar, dibujaría Hechos 3 y dibujaría una mano extendiéndose a la necesidad. Una mano extendida al necesitado. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Hechos. Una mano extendida al necesitado, aunque extender la mano me cueste la misma vida o la prisión a donde van a ir después de esto. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que fueron presos por uno y no por 3.000. ¿Sabes por qué? ¿Qué me enseña Hechos? Que uno importa, que uno es importante, que tengo 3.000, pero estoy capaz y jugarme por la vida de uno. Hay 3.000 por ahí, gloria a Dios por los 3.000 que trajiste, Señor, pero acá hay uno necesitado y ese uno que está ahí también te necesita. No, tengo 3.000 que se mueran los feos. No, no, Señor, ahí está, ahí hay un necesitado. Lo otro, y esto es tremendo, ¿no? ¿Te diste cuenta que estos muchachos le daban ayuda al necesitado? Y la realidad es que la ayuda social dejó a un hombre postrado 42 años. Nunca cambió, nunca cambió. La ayuda social que le daban comida, le daban vestido y le daban un montón de cosas. Pero el tipo nunca cambiaba hasta que llegó uno lleno del Espíritu Santo y le predicó a Jesús y cambió. La ayuda social no nos transforma, nos llena la panza. Pero Cristo transforma el corazón del hombre. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces llega el capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo alma, un solo corazón. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, para mí
en esta hora ha sido una bendición compartir esto. Y aclarar algo, no es que estoy hablando mal de la ayuda social, te vuelvo a repetir, tengo un hogar de niños, tengo un centro de rehabilitación en construcción, pero ya tengo gente adicta, trabajo con lo social en las villas, pero Cristo es la respuesta para el corazón del ser humano. Amén.